El verano llegó con un calor sofocante ese año, un calor que parecía filtrarse en cada grieta de la vieja casa, un reflejo del fuego que comenzaba a arder dentro de mí. Yo, Eleanor, a mis 56 años, viuda desde hacía 2, pensaba que mis días de pasión y deseo se habían extinguido junto con las cenizas de Jonathan. Mi marido, un hombre de alma gentil pero distante, me había dejado un vacío llenado solo por la rutina y la soledad. Jonathan era un estudioso, siempre inmerso en sus libros e investigaciones, un hombre que, aunque amable, nunca supo realmente tocarme, ni física ni emocionalmente. Su presencia era como la de un fantasma, incluso cuando estaba vivo, vagando por las habitaciones de la casa y los pasillos de mi vida sin realmente formar parte de ellos. Fue entonces cuando Nathan, su sobrino, un hombre de 28 años, entró en mi vida como una bocanada de aire fresco, o mejor dicho, como un vendaval que amenazaba con arrancar las tejas de mi existencia pacata. Vino para pasar el verano con nosotros, buscando refugio del ritmo frenético de la ciudad, o al menos eso era lo que decía. Nathan era lo opuesto a Jonathan en todos los sentidos. Donde Jonathan era contenido, Nathan era expansivo. Donde Jonathan era silencioso, Nathan era una explosión de risas y conversaciones. Tenía una energía indomable, una vitalidad que parecía iluminar los rincones oscuros de la casa y, para mi sorpresa, los rincones aún más oscuros de mi corazón. En los primeros días, Nathan se mantuvo reservado, inmerso en sus propios pensamientos y libros, caminando por los bosques o perdido en ensoñaciones en la veranda. Pero, poco a poco, nuestras conversaciones comenzaron a extenderse. Hablábamos de todo y de nada, largas charlas que se extendían por las tardes perezosas y se infiltraban en las noches estrelladas. Él tenía una forma peculiar de hacerme preguntas que nadie me había hecho jamás, preguntas que me hacían sentir vista, verdaderamente vista, por primera vez en décadas. Era como si él pudiera ver a través de las capas de luto, soledad y resignación, hasta la mujer que había sido un día, la mujer que aún podría ser. Un día, mientras yo luchaba por arreglar una vieja cerca en el jardín, Nathan se ofreció a ayudar. Trabajó en silencio, pero con una determinación que me fascinaba. Sus músculos, bronceados por el sol, se tensaban con cada movimiento, y me descubrí observándolo, sintiendo un calor extraño extenderse por mi cuerpo. Un calor que no era solo del sol abrasador de julio. Él era tan diferente a Jonathan, tan presente, tan vivo. Jonathan habría contratado a alguien para hacer el trabajo o, lo que era más probable, habría pospuesto la reparación indefinidamente, perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones. La presencia de Nathan en la casa comenzó a cambiar las cosas, a cambiarme a mí. Me descubría ansiosa por nuestras conversaciones, por los momentos robados en que nuestras miradas se encontraban y se demoraban un poco más de lo necesario. Había algo en su presencia, algo electrizante, que me hacía sentir como una adolescente de nuevo, llena de anhelos y sueños largamente olvidados. Era como si la casa, antes silenciosa y vacía, ahora vibrara con una nueva energía, una energía que emanaba de él y me contagiaba, despertándome de un largo sueño. Cierta tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesíes, decidimos enfrentarnos al ático, un depósito de recuerdos, polvo y objetos olvidados. Era un trabajo que había estado posponiendo durante años, tal vez por miedo a lo que pudiera encontrar, o a lo que pudiera perder, al hurgar en tantos recuerdos. Nathan, con su energía incansable, hizo que la tarea fuera menos desalentadora. Subimos las escaleras crujientes, y el olor a madera vieja y papel apolillado invadió nuestras fosas nasales. Mientras organizábamos cajas y baúles, encontramos un álbum de fotos antiguas. Hojeamos las páginas amarillentas, y me vi transportada al pasado, a una época en la que era joven, vibrante y llena de sueños. «Eras hermosa», dijo Nathan, su voz suave y ronca, mientras sostenía una foto mía de cuando tenía 20 y tantos años. En la foto, yo llevaba un vestido floreado, el cabello suelto al viento, una sonrisa radiante en el rostro. Me reí, un poco incómoda. «Eso fue hace una eternidad», respondí, tratando de minimizar la situación, pero sintiendo que mis mejillas se sonrojaban. Él siguió mirándome, sus ojos verdes, profundos e intensos, fijos en mí. «La belleza no tiene edad, Eleanor», dijo, y algo en su voz hizo que mi corazón palpitara. En ese momento, el aire entre nosotros pareció espesarse, cargarse de una electricidad palpable. Era como si un hilo invisible nos conectara, un hilo que vibraba con una tensión creciente. Sentí un deseo antiguo, largamente dormido, despertar dentro de mí,
un deseo que me asustaba y me excitaba al mismo tiempo. Era prohibido, era incorrecto, pero era más fuerte que yo, más fuerte que cualquier convención o regla social. Esa noche, mientras estaba sentada en la veranda, arrullada por el canto de los grillos y el calor de la noche, me di cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente. La presencia de Natán había despertado en mí un hambre, una sed, que no sabía cómo saciar, ni si debía. Él era el sobrino de mi difunto marido, lo suficientemente joven como para ser mi hijo. Y, sin embargo, me sentía atraída por él como una polilla se siente atraída por la llama, aun sabiendo que podía quemarme. El deseo, como una bestia dormida, comenzaba a agitarse dentro de mí, gruñendo y estirándose, listo para liberarse. Sabía que estaba jugando con fuego, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Completamente, intensamente viva. Y la idea de apagar ese fuego, de volver a la seguridad fría y monótona de mi existencia anterior, era, en ese momento, simplemente insoportable. El verano estaba lejos de terminar, y la temperatura, tanto fuera como dentro de mí, solo prometía aumentar. Las semanas que siguieron fueron una mezcla confusa de euforia y angustia. El aire alrededor de Natán y yo parecía estar siempre cargado, un campo minado de emociones no dichas y deseos reprimidos. Cada mirada casual, cada roce accidental, cada palabra cargada de doble sentido, todo contribuía a una tensión que se volvía cada vez más palpable. Me encontraba, constantemente, buscando su compañía y, al mismo tiempo, temiendo las consecuencias de ese anhelo mío. Era como caminar en la cuerda floja, con la razón y la moralidad tirando de mí hacia un lado, mientras la pasión y el deseo me arrastraban violentamente hacia el otro. Natán, con su juventud y vitalidad, parecía no importarle las convenciones sociales que me aprisionaban. Él era un espíritu libre, acostumbrado a seguir sus instintos, a vivir el momento. Yo, por otro lado, estaba atrapada en una telaraña de obligaciones y expectativas, en un papel que la sociedad me había impuesto hacía décadas, el de viuda respetable. Pero, cuanto más tiempo pasaba con Natán, más sofocante se volvía esa telaraña. Él me hacía sentir cosas que pensé que estaban muertas y enterradas, sensaciones que había olvidado que existían. Con él, yo no era solo la viuda de Jonathan, yo era Eleanor, una mujer vibrante, llena de vida y de deseos. Una tarde, encontramos una vieja guitarra en el ático, polvorienta y con las cuerdas flojas. Natán la tomó, limpió el polvo y, con dedos sorprendentemente ágiles, comenzó a rasguear una melodía suave y melancólica. Lo observé, fascinada, mientras la música llenaba la habitación, creando una atmósfera íntima y acogedora. Él me enseñó algunos acordes básicos, y nos reímos juntos de mis errores torpes. En un determinado momento, nuestras manos se tocaron, y una descarga recorrió mi cuerpo, como si una corriente eléctrica se hubiera activado. Retiré mi mano rápidamente, avergonzada y confundida, pero la mirada que él me lanzó, llena de ternura y algo más profundo, hizo que mi corazón se acelerara. «Tienes un espíritu joven, Eleanor», dijo, con la voz ronca, mientras guardaba la guitarra. «No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma herida. Yo sabía que él tenía razón, pero era tan difícil romper con las amarras del pasado, con la culpa y la sombra de Jonathan. «No es tan simple, Natán», respondí, con un suspiro. «Hay tantas cosas a considerar». «¿Como lo que los demás van a pensar?», preguntó, con un tono de desafío en su voz. «Eleanor, la vida es muy corta para vivir con miedo al juicio ajeno». Yo sabía que él tenía razón, pero el miedo era una fuerza poderosa, un fantasma que me atormentaba constantemente. Sin embargo, a cada día que pasaba, la influencia de Natán sobre mí se hacía más fuerte. Él me desafiaba, me instigaba, me hacía cuestionar todo lo que consideraba correcto e inmutable. Él era como una tormenta de verano, barriendo las telarañas de mi existencia monótona, trayendo consigo un aire fresco y vigorizante, pero también la amenaza de destrucción. Cierta noche, después de una cena regada con vino y risas, nos encontramos solos en la veranda. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada, creando un escenario mágico e irreal. El silencio de la noche era roto solo por el sonido de los grillos y por nuestra respiración, que se volvía cada vez más irregular. Natán se acercó a mí, y pude sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. «Eleanor», susurró, su rostro a centímetros del mío. «Ya no puedo ignorar esto. Y creo que tú tampoco». Su aliento caliente rozó mi cuello, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Yo sabía que debía alejarme,
que debía poner fin a aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo parecía tener voluntad propia, una voluntad que se inclinaba hacia él, que ansiaba su toque. En un instante de pura locura, o tal vez de pura lucidez, me entregué. Cerré los ojos y dejé que me besara, un beso que comenzó suave y vacilante, pero que pronto se transformó en algo urgente y apasionado. En aquel beso, todas mis dudas, todos mis miedos, todas mis inseguridades se disolvieron. Solo existía el aquí y el ahora, el calor de sus labios en los míos, el sabor de su deseo, el sonido de nuestros corazones latiendo al unísono. Era un beso que decía más que 1000 palabras, un beso que prometía un mundo de placer y pecado. Un beso que me condenaba y me liberaba al mismo tiempo. Los días que siguieron a nuestro primer beso fueron de pura euforia y tormento. Nos convertimos en amantes en secreto, robando momentos preciosos en medio de la rutina de la casa, en medio de las miradas curiosas de los vecinos. Cada encuentro era como un chapuzón en aguas prohibidas, una mezcla embriagadora de placer y culpa. Nos amábamos con la furia de un incendio forestal, consumiéndonos el uno al otro con una pasión que yo nunca había experimentado, ni siquiera con Jonathan en nuestra juventud. Nathan me despertó a una sensualidad que ni siquiera sabía que poseía. Con él, me sentía deseada, adorada, idolatrada. Él me hacía sentir hermosa, a pesar de las arrugas y las canas. Veía en mí una belleza que trascendía la edad, una belleza que venía del alma, de la experiencia, de la vida vivida. Bajo sus toques hábiles, mi cuerpo florecía como una rosa en el desierto, respondiendo a cada caricia, a cada beso, a cada susurro en mi oído. Nuestro refugio era el ático, aquel mismo lugar donde habíamos encontrado las fotos antiguas, donde todo había comenzado. Allí, entre cajas polvorientas y muebles antiguos, creamos nuestro propio mundo, un mundo donde las reglas de la sociedad no se aplicaban, donde éramos libres para amar y ser amados. Extendíamos una vieja manta sobre el suelo de madera y nos entregábamos el uno al otro, explorando cada centímetro de nuestros cuerpos, descubriendo los secretos más profundos de nuestros deseos. «Eres una diosa, Eleanor», murmuraba él en mi oído, mientras me besaba con fervor. «Una diosa de carne y hueso». Sus palabras me embriagaban más que cualquier vino. Me sentía poderosa, invencible, como si pudiera conquistar el mundo. Con él, yo era una mujer plena, realizada, viva en todos los sentidos de la palabra. Pero, a cada momento de éxtasis, seguía un momento de profunda angustia. La culpa me corroía como un ácido, recordándome constantemente mi error, mi traición. Estaba traicionando la memoria de Jonathan, traicionando la confianza de su familia, traicionándome a mí misma. «¿Cómo podemos seguir así, Nathan?», le pregunté una tarde, mientras observábamos la puesta de sol desde la ventana del ático. «Esto está mal, es insostenible». Él se giró hacia mí, su mirada seria y penetrante. «¿Qué es lo que está mal, Eleanor? ¿Amar? ¿Sentir? ¿Vivir? Eso no puede estar mal. Lo que está mal es negarse a uno mismo la oportunidad de ser feliz». Sus palabras eran como una bofetada, una verdad dolorosa que yo intentaba ignorar. Él tenía razón, por supuesto. Pero la realidad era más compleja de lo que él, con su juventud e idealismo, podía comprender. Había consecuencias, había juicios, había el peso de mi propia conciencia. «¿Y Jonathan?», pregunté, en un susurro. «¿No te sientes culpable, por él?». Nathan suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Jonathan se fue, Eleanor. Ya no está aquí. Y dudo mucho que él quisiera que pasaras el resto de tus días de luto, privándote de cualquier felicidad». Sus palabras eran reconfortantes, pero no lograban borrar completamente la mancha de la culpa que se extendía en mi alma. Estaba dividida, desgarrada entre el cielo y el infierno, entre el placer y el dolor, entre el amor y la culpa. A cada día que pasaba, me hundía más en ese abismo, sin saber si lograría encontrar el camino de regreso, o si siquiera quería. La pasión por Nathan era una adicción, un veneno dulce que bebía ávidamente, aun sabiendo que podía destruirme. Y, en el fondo, me preguntaba si esa destrucción no era exactamente lo que buscaba, una forma de castigo por mis pecados, o tal vez, una forma de finalmente liberarme de las cadenas que me aprisionaban hacía tanto tiempo. El otoño llegó, trayendo consigo vientos fríos y hojas secas que se acumulaban en el jardín, un reflejo melancólico de la tormenta que se formaba dentro de mí. El peso de nuestra situación se volvía cada vez más insoportable. El secreto, antes un lazo que nos unía, ahora era una barrera, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra felicidad robada.
Las miradas de reojo de los vecinos, los susurros ahogados cuando yo pasaba, todo eso me hacía sentir como una paria, una mujer marcada por la vergüenza. Isabelle, una joven de 29 años, con cabellos rojizos cobrizos y una risa lasciva, había llegado recientemente a la ciudad. Ella era mi opuesto en todos los sentidos, joven, vibrante, desinhibida y sin ataduras. Un espíritu libre, que no se importaba con las convenciones sociales. Pronto, Natán e Isabelle se hicieron cercanos, unidos por su juventud y por cierta rebeldía que yo ya no poseía. Yo los observaba juntos, riendo y conversando, y una punzada de celos me atravesaba el pecho. Una punzada acompañada de una profunda tristeza, pues yo sabía que Natán merecía a alguien como Isabelle, alguien de su edad, alguien que pudiera darle un futuro, una familia, cosas que yo jamás podría ofrecer. Una noche, después de una cena tensa y silenciosa, Natán y yo nos confrontamos en la veranda. La luna, antes testigo de nuestro amor, ahora parecía observarnos con frialdad y desaprobación. «No podemos seguir así, Eleanor», dijo, su voz cargada de frustración. «Este secreto nos está sofocando. Necesitamos decidir qué vamos a hacer». «¿Y qué sugieres, Natán?», pregunté, con la voz entrecortada. «Que abandone todo, mi casa, mi reputación, mi vida, para vivir un amor que está condenado al fracaso». «¿Por qué condenado al fracaso?», rebatió, indignado. «Podemos ser felices, Eleanor, si tú solo te lo permites». «¿Felices?», dije, con una risa amarga. «¿A costa de qué, Natán? ¿A costa de quién? ¿Crees que el mundo simplemente aceptaría nuestra relación? ¿Crees que sería fácil para mí vivir con el peso de esa elección?». Él se acercó y sostuvo mi rostro entre sus manos, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me desarmaba. «No me importa el mundo, Eleanor. Solo me importas tú. Y creo que tú también solo necesitas importarte conmigo». Sus palabras eran como un cuchillo de doble filo. Por un lado, me llenaban de esperanza, de un deseo loco de creer en sus promesas. Por otro lado, me recordaban la realidad brutal que nos rodeaba, la imposibilidad de nuestro amor florecer a la luz del día. «Te amo, Natán», dije, las lágrimas finalmente resbalando por mi rostro. «Pero no puedo. No puedo darte lo que quieres, lo que mereces. Y no puedo seguir viviendo en esta mentira». Él cerró los ojos, como si estuviera sintiendo un dolor profundo. Cuando los abrió de nuevo, había una tristeza infinita en su mirada. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó, en un susurro. La respuesta, yo sabía, era dolorosa, pero inevitable. La decisión fue tomada como un corte limpio y profundo, una cirugía necesaria para extirpar un tumor maligno, aunque eso significara sacrificar una parte vital de mí. Decidimos que Natán se iría, regresaría a la ciudad, a su vida, lejos de mí. La idea de perderlo era como arrancar mi corazón del pecho, pero sabía que era lo mejor para ambos, principalmente para él. Los días que antecedieron a su partida fueron los más difíciles de mi vida. Cada momento juntos era una tortura, una mezcla de amor y dolor, de pasión y despedida. Intentábamos aprovechar cada segundo, pero la sombra de la separación inminente se cierne sobre nosotros, como una nube oscura que amenazaba con desplomarse en cualquier momento. La noche anterior a su partida, hicimos el amor por última vez en el ático, nuestro santuario secreto. Fue un acto desesperado, un intento de capturar la esencia de nuestro amor y guardarla para siempre en nuestras memorias. Lloramos y reímos, nos amamos y nos despedimos, todo al mismo tiempo. Fue un momento de pura catarsis, una explosión de sentimientos que habíamos guardado durante tanto tiempo. «Nunca te olvidaré, Eleanor», dijo, con la voz entrecortada, mientras me sostenía en sus brazos. «Has sido lo mejor que me ha pasado». «Tú también, Natán», respondí, besándolo con ternura. «Me hiciste sentir viva de nuevo. Y siempre estaré agradecida por eso». A la mañana siguiente, lo observé partir, su coche alejándose por el camino polvoriento, llevándose consigo un pedazo de mi corazón. Me quedé en la veranda, observando hasta que el coche desapareció en el horizonte, una lágrima solitaria resbalando por mi rostro. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que parecía llenar toda la casa, toda mi existencia. Sabía que nunca volvería a ser la misma. Natán había dejado una marca indeleble en mi alma, una cicatriz que llevaría para siempre. Pero, a pesar del dolor, no me arrepentía de nada. Él me había enseñado que la vida es demasiado corta para ser vivida a medias, que el amor, aunque prohibido, es una fuerza poderosa que vale la pena experimentar.
Los meses que siguieron fueron de profunda reflexión y transformación. El dolor de la pérdida de Nathan era constante, pero, poco a poco, se fue transformando en una añoranza agridulce. Aprendí a convivir con el vacío, a llenarlo con nuevas actividades, nuevos intereses, nuevas amistades. Volví a pintar, algo que había abandonado hacía años, y descubrí que el arte era una forma poderosa de expresar mis emociones, de curar mis heridas. Comencé a frecuentar un grupo de apoyo para viudas, donde conocí a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Compartir nuestras historias, nuestros dolores y nuestras esperanzas, me ayudó a darme cuenta de que no estaba sola, de que era posible reconstruir la vida después de la pérdida. Un día, recibí una carta de Nathan. Me contaba sobre su nueva vida en la ciudad, sobre su trabajo, sobre sus amigos. Parecía feliz, y eso me confortó. Al final de la carta, escribió: «Siempre te recordaré, Eleanor. Me mostraste que es posible amar intensamente, aunque sea por poco tiempo. Gracias por todo». Guardé la carta como un tesoro, un recuerdo de un amor que, aunque breve, había cambiado mi vida para siempre. Sabía que nunca amaría a otro hombre como amé a Nathan. Él había sido un cometa, una estrella fugaz que iluminó mi cielo por un breve momento, dejando un rastro de luz y añoranza. La vida continuó, como siempre continúa. Envejecí, mi cabello se volvió completamente blanco, las arrugas se profundizaron en mi rostro. Pero, dentro de mí, la llama que Nathan había encendido nunca se apagó completamente. Se transformó en una brasa tibia, un recordatorio constante de que había vivido, amado y sido amada. Y, cuando llegó mi hora, partí con una sonrisa en los labios, sabiendo que había experimentado la plenitud de la vida, con todas sus alegrías y tristezas, con todos sus amores y pérdidas. Y, en algún lugar, en un rincón secreto de mi alma, sabía que una parte de mí siempre pertenecería a aquel joven de ojos verdes que me enseñó a amar de nuevo, aunque fuera por un breve e inolvidable verano. Y que tal vez, solo tal vez, en algún otro lugar, en algún otro tiempo, nos reencontraríamos, y podríamos, por fin, vivir nuestro amor sin miedo, sin culpa, sin despedidas. Solo nosotros, bajo la luz eterna de un amor que trascendió el tiempo y las convenciones, un amor que, como un fénix, renació de las cenizas para volverse inmortal.